6, son las 6:58 minutos, 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, estos son los temas que nos proponemos abordar en el día de hoy, en este martes 24 de agosto del año 2021. No hay economía próspera ni eficiencia sin intermediación. No hay economía próspera ni eficiencia sin intermediación. El mensaje de Leonel y las sedes, lamentablemente, de mal en peor. No sé lo que hará el gobierno realmente frente a esa situación, pero el panorama no hace más que empeorar con relación a las sedes. Entonces, señores, miren, hay varias informaciones. Hoy, por ejemplo, hay unas declaraciones de Gabriel Castro que habla sobre el crecimiento que ha tenido el mercado de valores. Esa es una muy buena información. En medio de la pandemia, el mercado de valores de la República Dominicana registró un crecimiento de un 13% durante el 2020 y hasta el mes de julio de este año 2021, el crecimiento ronda el 43%, de acuerdo a Gabriel Castro, que es el superintendente del mercado de valores. El mercado de valores está quizás en su mejor momento. Estamos en un punto de inflexión para que este crecimiento envidiable en la región pueda sostenerse en el tiempo y el mercado pueda convertirse en financiador del desarrollo del país. Explicó que además que al cierre de 2021, la custodia estandarizada de valores presenta un monto sobre los 32.192 millones. Bueno, en definitiva, la información, crecimiento del mercado de valores en la República Dominicana a pesar y durante la pandemia. Ese es un dato importante. Hay otra información que la voy a reservar para comentarla. Bueno, en el comentario que voy a hacer a continuación, voy a incluir esta información. Y esa información que dice lo siguiente: ingresos de la AFP por comisiones suben pese a reformas para reducirlos. Y entonces expresan cuál ha sido el ingreso de las AFP. ¿Ustedes saben cuál ha sido el ingreso de la AFP? Bueno, la Superintendencia de Pensiones en su boletín trimestral reporta que las comisiones representaron a la AFP unos 19.056 millones de pesos. 19.000 millones de pesos se ganaron la AFP y un periódico pues destaca hoy esa información. Y yo digo que esa información presentada así es una manipulación, aunque los datos no estén manipulados, pero como tal es una manipulación. Es una manipulación que está, digamos, dentro de una campaña. ¿Por cuáles razones? Señores, ese es el 1.5
de los beneficios que alcanza un sector de los beneficios, el 1.5. Entonces, si un medio va a informar cuál es el monto de ese 1.5, ahí mismo debe informar entonces cuál fue el total de esos beneficios. Y entonces la gente dispone de toda la información completa. Si a mí me da la gana de incomodarme porque la AFP se haya ganado 19,000 millones, yo me encojono. Pero tienen que darme la información completa. Es decir, se ganaron 19,000 millones, perfecto, que es el 1.5 de los beneficios. Entonces, ¿cuántos fueron los beneficios? Es decir, ¿cuántos fueron los beneficios? Entonces, yo tengo la información completa y entonces eso me permite decir, ok, se ganaron tanto, esto es el 1.5, pero aportaron tanto. Y en las cuentas de pensiones, pues, redituaron tanto. Y entonces hubo un crecimiento en las cuentas de este nivel. Imagínate, si 19,000 millones son apenas 1.5 del total de unos beneficios, ¿cuál fue el nivel de esos beneficios? Yo lo tengo y hablaré de eso, no hoy porque mi tema es más genérico, sino en función del informe de la CIPAN, de la CIPEN, pero ustedes ven, cuando ustedes ven cosas así, eso es manipulación. La información tiene que ser completa, independientemente de que usted quiera destacar un aspecto, pero el que usted le va a dar una información en un periódico, en una redacción de una información, entonces usted le da un cuadro completo. Usted le dice, sí, mire, se rebajó esto, a pesar de esto tuvieron una ganancia de 1.5, los beneficios en este año fueron de tanto y a las cuentas fueron tanto. Entonces la gente tiene una información completa y hace lo que le da su bendita gana con la información. Lo que le dé la bendita gana con la información, la gente lo hace. Pero, no. Para que el que está ahora mismo en un carro público y oye esto, nada más escuche esta parte, no se ganaron, se embolsillaron 19,000 millones. Ok, pero ese es el 1.5 de los beneficios. ¿Qué significa eso? Que probablemente los fondos de pensiones tuvieron uno de sus mejores años para todo el mundo. Pero bueno, ya veremos. Pero aquí paso al tema de la intermediación, porque el discurso nuestro tiene unos anclajes en un pasado supuestamente progresista, que lo único que sembró fue, además de falta de libertades, miseria, pero tenemos ese discurso un tanto anclado y eso surge de vez en vez y hay cosas que dentro de ese mismo discurso fueron superadas y hace tiempo se demostró que eran equivocaciones, pero las reiteramos porque aquí hay gente haciendo vida pública y opinando y teniendo voceratos de entidades importantes, pero no leen ni un paquito. No te leen ni un paquito, es decir, no hay ningún tipo de actualización en cuanto a la responsabilidad que tienen encima. Y viven opinando sobre las cosas que parezcan más populares y emitiendo opinión. Entonces, ¿qué pasa con la intermediación? Bueno, eso hunde sus raíces en miles de años. ¿Y cómo surge? ¿Cómo surge? Porque en principio teníamos un intercambio comercial que se daba a través del trueque. Yo produzco plátanos, entonces con mis plátanos, con los plátanos que me sobra,
me voy a hacer un intercambio en el mercado y entonces voy a buscar huevo, voy a buscar sal, voy a buscar carne y llevo plátano. Lo que producen carne llevan carne, cada quien lleva lo que produce y entonces ahí se da el nivel de intercambio comercial que era lo que se conocía como el trueque. Pero el trueque no era exacto y no había un sentido de proporcionalidad hasta que no aparece la moneda. ¿Por qué? Porque, caramba, y cuántas cosas tú me tienes que dar por este chivo, cuántas cosas me tienes que dar por esta vaca. Y no había sentido de proporcionalidad. Y entonces una gran parte de ese intercambio, la gente subsistía, pero no creaba realmente progreso. Bueno, establecemos la moneda, ¿no? Después del descubrimiento de la cifra que hace Newton, ¿no? Y que nos permite dividir las cosas en centésimas. Perfecto. Tenemos la moneda, pero después continuamos ya con este intercambio, que en principio la moneda era la sal. En principio era la sal, por eso lo del salario. Yo llevaba parte de las cosas y una parte de lo que a mí me daban era sal. Y me daban otras cosas, pero una parte de lo que me daban era sal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el día que yo salgo con mis productos al mercado, no necesariamente ese día tengo los compradores disponibles para mi producto. Pero ¿qué ocurre? Que yo soy un productor del campo. Al ser un productor del campo, yo puedo coger para un mercado de la ciudad un día. O estar 2 días, cojo un día y amanezco. Pues yo no puedo estar más de 2 días. Porque tengo entonces mi siembra desatendida y no tengo manera de vivir en la ciudad, etcétera. Yo tengo un tiempo disponible corto para ir con mi mercancía y tiene que coincidir que en ese momento aparezca el que la necesite para que todo coincida, porque si no, mi viaje puede ser frustratorio. Entonces ahí es que empieza a aparecer la intermediación. Porque empezaron a aparecer quienes no estaban en los mercados de manera ocasional. Ok, los mercados son los domingos, pero yo necesito producto abastecerme el lunes, martes, miércoles. Entonces empezaron a aparecer quienes no estaban en ellos un día específico cuando venían los que traían la mercancía, sino que se quedaban con la mercancía y si yo no podía ir el domingo a buscarla, que era día de mercado, pues yo iba el lunes o yo iba el martes, etcétera. Y bueno, con la gente que empieza a hacer esa intermediación, también aparece la gente que tiene la capacidad de tener un almacén para preservar esos productos. Después van a venir las transportaciones, las cadenas de distribución, etcétera. Es decir, que aparece la intermediación como un elemento que no hace otra cosa que agregar valor. En cualquier economía, hoy la intermediación es 2/5 de la producción. Es decir, la economía de cualquier economía crece 2/5 o la intermediación representa 2/5 de ella. Y entonces, cuando se hacen cálculos simplistas
creemos que, bueno, si la gente tuviera la oportunidad de conseguir los huevos por parte de los productores, supuestamente la gente lo va a conseguir más barato. No es verdad. Porque lo que habría que hacer para conseguir los huevos sale mucho más caro que tenerlo disponible en una cadena de distribución. Si yo quiero ahora mismo un cartón de huevo, yo nada más tengo que cruzar a 3 casas de aquí y ahí tengo huevo. No es lo mismo que yo tenga que coger por un mercado a buscar el huevo. Eso no es lo mismo. Entonces, aparece todo este proceso de intermediación, aparece la banca también como elemento de financiamiento. Los bancos en principio no eran otra cosa que orfebres, es decir, estaban dedicados a la orfebrería y como gran parte de los bienes la gente los conservaba en joyas, tenía la necesidad de guardar esas joyas. Los bancos entonces, los orfebres, crean cajas fuertes para guardar las joyas de los clientes. Después le fueron agregando otros valores y algunos descubrieron que mientras tenían esas cosas guardadas, de la gente que se las daba a guardar, podían hacer intercambios cobrando algún tipo de interés con otra persona, y ahí nace la banca también. Ahí nace la banca, pero la banca viene de la orfebrería inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ha sido así por seculam seculorum, hasta que con la situación que se da en el siglo XIX y principio del siglo XX, aparece, digamos, un cientificismo que entendía que podía dominar toda la actividad humana, e incluso la filosofía se pone a un lado y vamos a priorizar en el dominio de la materia, porque el dominio de la materia nos va a dar las soluciones absolutamente de todo. Y venimos entonces, a partir del dominio de la materia, con una serie de ideas que se van a asociar a las ciencias sociales. Viene Marx con el materialismo histórico, y Lenin, que lo lleva a la práctica. Al llevarlo a la práctica, ¿ustedes saben qué fue lo primero que Lenin le marchó? Que Vladimir Ilich Ulyanov le marchó a la intermediación. ¿Por qué? Porque él consideraba que la intermediación, el intermediario, él lo definía como un actor económico sin escrúpulos que se enriquece a costa del trabajo de los demás. Dijo, no. La economía, que es el primer ejemplo en el mundo de eliminación de la intermediación, la economía va sin intermediación y elimina cualquier suerte de intercambio, de intercambio y de intermediación. ¿Cuáles fueron los resultados que cosechó Vladimir Ilich Ulyanov? Un colapso total de la economía. Un colapso total, una ruina total de la economía. Al cosechar una ruina total de la economía, el propio Lenin entonces lanzó la NEP. La NEP es la nueva política económica. Y la nueva política económica entonces restablecía la intermediación. La restablecía porque lo que agregaba en valor era pues beneficioso para la economía. Entonces, verdad que ya cuando lo reintentó, ya el daño era muy profundo, etcétera, pero él mismo, Lenin, revisó su política y está la NEP, en la que retoma el tema en términos autocríticos y restablece el tema de la intermediación. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo esto, no? Porque, bueno, yo escucho hablar siempre ahora con mucha frecuencia de soluciones que no conducen a ninguna parte.
Ahora lo más reciente es que tenemos que eliminar las AFP y tenemos que eliminar las ARS. Y los que plantean eso, porque es importante decir, mira, ¿y a qué camino conducen ellos? Entonces ellos dicen que el Estado debe ser el garante de la salud colectiva y de los planes de pensiones. Bueno, yo no quiero tener ni mis planes de pensiones, ni mi salud colectiva como garante al Estado. Yo prefiero tener una intermediación privada que el Estado la regule, la controle, pero que tenga esa intermediación privada. Y al tener tantos años trabajando, he visto distintos sistemas, porque cuando aquí hace más de 30 años, solamente un grupito de privilegiados tenían un seguro médico decente. Usted tenía que trabajar en empresas muy específicas para tener un seguro médico decente. Eso era un gran privilegio en la República Dominicana. Señores, ese gran privilegio de hace más de 30 años, hoy lo tiene en la mano cualquier trabajador dominicano. Cualquier trabajador dominicano tiene ese privilegio y hemos tenido un crecimiento de una infraestructura no solo hospitalaria, sino privada. Cuando aquí llegó esta pandemia de COVID, una de las cosas por las que nos fue más fácil enfrentarla es porque también teníamos una infraestructura privada bastante desarrollada. Y esa infraestructura privada puso las camas que el Estado no tenía, es decir, adicionó a las camas del Estado, las camas que el Estado no tenía. ¿Pero por qué la adicionó? Porque estaba ahí esa infraestructura. Porque estaba ahí. Entonces, yo como Estado, yo como político, puedo estar en revisión constante de lo que ocurre con eso y puedo estar en regulación constante de lo que ocurre con eso. Pero plantear la destrucción pura y simple, porque por lo menos Schumpeter plantea la destrucción constructiva, pero la destrucción pura y simple, no. Eliminemos eso. ¿Para qué? Para que vayamos a mano del Estado. Pero eso es totalmente absurdo. Como absurdo es, bueno, vamos a empobrecer a los trabajadores, porque una solución es desbaratar los fondos de pensiones, desbaratar esa conquista social que pone a un empresario, a todo el que tiene una empresa, a un trabajador, le dice, mire, usted está obligado a hacer un aporte para la pensión de su trabajador, obligado. Entonces, se va del salario habrá que destinar un 10% para eso, pero de ese 10% usted tiene que buscar el 7 y tanto. El trabajador va a buscar 1 o 2, usted va a buscar un 7. Y se crea eso, se crean una serie de cuestiones. No, vamos a eliminar eso y vamos a crear mecanismos y vamos a dar un salto al vacío. Vamos a dar un salto al vacío, ¿por qué? Porque probablemente, en vez de ver cómo ha operado eso, qué correctivo podemos ir buscando con el tiempo, no, vamos a destruir eso. Vamos a salir de eso y los fondos, vamos a coger una parte y vamos a repartírselo a la misma gente. Se lo coma, se lo beba, quede más pobre y punto. Y ya no tenemos la capacidad de ahorro y lo que a la economía eso le transfiere. Y así. Y las ideas que se están levantando son esas, ayudadas por manipulaciones como esta. No. Se ganaron 19,000 millones. Perfecto. Eso es 1.5, repito. 1.5. Entonces, perfecto. Permíteme indignarme con eso, pero dame la información completa. No la da completa o no me la dé porque me está manipulando entonces. Lo que tiene que ver con eso, pero caramba, el discurso del presidente Fernández, yo extraje algunos párrafos que lo voy a leer, algunos párrafos del discurso del presidente Fernández, en los puntos que fueron de mayor interés para mí de su discurso. Entonces, él decía que de una meta, él en gran medida
dedicó el discurso a defender su obra de gobierno en materia económica, y su obra de gobierno en materia económica yo creo que está bastante reconocida. Pero bueno, él decía que de una meta de vacunar 7.8 millones de personas para fines de este año, el 80% de estos, es decir, 6,2 millones para junio, en la actualidad han recibido dosis de 5.7 millones y dos dosis de 4.5 millones de ciudadanos. Por consiguiente, agosto de este año todavía faltan 1.7 millones de personas por vacunar para completar la meta propuesta para junio. Es decir, el presidente Abinader está hablando de la tercera dosis, pero de la meta de la segunda dosis todavía está incompleta y por debajo del compromiso o de la promesa o de la meta que el gobierno se trazó, que todavía faltarían 1.7 millones para completar esta segunda dosis. Decía el presidente Fernández, o dijo anoche, debido a una disminución del cúmulo de ciudadanos que en estos momentos acude a vacunarse, es lógico suponer que desafortunadamente tampoco se alcanzará la meta deseada en el plazo previsto. La decisión adoptada por el gobierno dominicano de aplicar una tercera dosis de la vacuna a los 30 días de completado el ciclo con un tipo de fármaco diferente, sin una clara explicación del por qué, encontró una oposición por parte de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que la condicionaron a la realización de estudios científicos que certificaron su necesidad y viabilidad. En estos días hemos visto, dijo el presidente Fernández, que en Estados Unidos la Agencia Federal de Drogas ha autorizado la aplicación de una tercera dosis del fármaco, pero luego de cumplir con 3 condiciones. Primero, que se llevaran a cabo los ensayos clínicos necesarios. En la República Dominicana se hizo sin llevar a cabo nada. Segundo, que hubiesen transcurrido 8 meses. En la República Dominicana, ya usted para tener la tercera nada más tenía que tener la segunda, no importa que fuera un mes. 8 meses, no 30 días, después de la aplicación de la segunda dosis. Y tercero, que se utilizara la misma vacuna en el ciclo inicial. Es decir, una de las condiciones para la tercera dosis es que fuera la misma vacuna, que en el caso norteamericano han sido la vacuna de Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. Entonces, eso es en correlación a los párrafos que extraje de la parte esta de salud, donde él hizo una amplia exposición. La otra parte es su oposición a la reforma o a un aspecto de la reforma. Consideramos que la construcción del consenso, decía anoche el presidente Fernández, es la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la superación de la actual crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia del COVID-19, así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional. Sin embargo, con respecto a la idea de reforma de la Constitución de la República para establecer la independencia del Ministerio Público, la Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa, y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el Ministerio Público de la República Dominicana es independiente. Esos fueron los párrafos que extraje de la exposición del presidente Fernández, que me parecieron los más provechosos de su exposición de anoche. Entonces, señores, además de esta situación, bueno, doña Consuelo ayer
me trajo este recorte que después estuve chequeando. Señores, a junio, estamos hablando de este, a junio. Ustedes saben cuántos son las pérdidas de este a junio. 50.7%. Eso quiere decir que la mitad de todo lo que se invierte, de todo lo que se coloca en línea, ahí se vota. 50.7%. Ustedes saben de cuánto es el incremento de las pérdidas en relación como fueron recibidas esa empresa que nadie dice que estaba bien. Nadie dice que estaba bien porque perdía más de un 40%. Pero el aporte ha sido un crecimiento del déficit de 6.2. Ese ha sido el aporte que le ha dado el nuevo consejo y todas las nuevas medidas que han tomado ahí. El aporte ha sido hacer esa empresa más ineficiente, 6.2 porcentuales. A partir, porque la encontraron con un 44.5 de pérdidas. Y ya ahora la tienen con un 50.7 de pérdida. Ese ha sido el aporte, el gran aporte de toda esa cuestión en Edenorte. En Edesur, pues, Edesur, que llegó incluso a un 19 con la pandemia, que la administración pasada le entregó con la pandemia, Edesur, que tenía un 19% de pérdida antes de la pandemia, daba por un 19%, pues con la pandemia llegó a 20, 21. Las autoridades anteriores, estas autoridades encontraron a Edesur con 23% de pérdida. Bueno, el aporte ha sido que ahora la tienen con 25.6 de pérdida, pagando más en salario y una serie de cosas que antes. La tienen con 25.6 más de pérdida. La encontraron en 23. Y entonces, en el caso de este, porque hablé del el primer caso fue el de este, ¿no? El de 50 puntos. Ahora el de Edenorte. El de Edenorte, las pérdidas son de un nivel de 22.4 entre abril y junio pasado, lo que significó un aumento de 1.5 porcentuales. Es decir, esta empresa estaba en 20.9 y con todos los cambios, con todos los ahorros, con todas las cosas que supuestamente han hecho, la han puesto a perder un poquito más. La han puesto a perder de 20.9 a perder 22.4%. Entonces, ayer decía Circe Almanzar que con ese panorama es imposible hablar de reforma fiscal. Es decir, sin enfrentar ese panorama es imposible hablar de reforma fiscal. Y este documento, que está basado en el último informe de desempeño de las sedes, son unas declaraciones que ofrece la ADIE, que es la empresa que agrupa la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. El director ejecutivo era Milton Morrison, el director de Edesur. Era el director ejecutivo de la ADIE. Ahora el director ejecutivo de la ADIE es Manuel Cabral, pero fue Milton Morrison el director ejecutivo de la ADIE. La ADIE tenía un año callada, un año en silencio, pero ya no podía aguantar más. Y entonces ha salido a quejarse de este panorama que presenta una disminución en todos los parámetros, un retroceso en todos los parámetros de las sedes. Y ya no es un tema que se le pueda atribuir a otra situación. Veremos qué pasa entonces después. Cambio y fuera.